Regresamos, amigas, amigos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el primer actor Roberto Carrera, Noel Roberto Ceballos García. Así se le conoce en Colima, Noel Ceballos, hijo de don Noel Ceballos, que ya se nos adelantó, y de doña Celia García. Y bueno, Noel Ceballos es parte de, no solamente de la historia de Colima en el mundo del espectáculo a nivel nacional e internacional, sino que Noel Ceballos, le decía antes de irme al corte, pues es un referente obligado, necesario, indispensable para poder ubicar a los talentos jóvenes, a los talentos actuales, no jóvenes, que están descollando a nivel nacional en Televisa, en TV Azteca, en las grandes carteleras teatrales, con las grandes puestas en escena. Y bueno, él hace este trabajo a principios de los 80, se empieza a consolidar a mediados y finalmente en los 90 es la figura que hoy conocemos y de la que tenemos ese gratísimo referente y gran orgullo local, gran orgullo colimense. Y Roberto, bueno, es un individuo generoso, humilde, que de pronto no le gusta hablar de todo esto, que está ahí y que no ocuparía hablar, pero yo creo que hay que traerlo, hay que decirlo y hay que presumirlo, porque es de los valores que tenemos, que no son muchos, y menos en una entidad tan pequeña como la nuestra y tan apartada como es Colima. Gracias. Roberto, te fuiste, tocaste puertas, abriste telones, iluminaste escenarios, y no lo digo literalmente, sino en sentido figurado. Te tocó alternar con grandes como Carmen Montejo, como Manolo Fábregas, con otras que vinieron después, como Lucía Méndez, como Verónica Castro, como Victoria Rufo, Adela Noriega y todas estas mujeres y hombres que pues están ahí, siguen, continúan en el trabajo del espectáculo. Y bueno, ya tú un poco apartado. ¿Cómo te ves en este momento con relación a aquello que has dejado en pausa, Roberto? Pues mira, es una sensación extraña, porque ahora como que entiendo un poquito la parte del público y entiendo también muy bien la parte del que está en la pantalla. Entonces es una sensación muy rara que cuando me pongo a platicar pues a veces hasta con la familia, pues sé como que no comparto lo que están diciendo, porque pues como que conozco las dos facetas, ¿no? La de ser público y la de haber estado allí y tener la experiencia de haberlo hecho. Es una sensación extraña, es una sensación rara, pero es una sensación bonita, ¿no? Me acuerdo de muchas cosas y de repente me toca ver a figuras como tú las has mencionado ahorita, o Adelita Noriega, que salimos en el mismo año, nos lanzó ahí el Heraldo a los dos. Pues verla ahora en la gran estrella que es, pues me da muchísimo gusto, ¿no? Me acuerdo de los nervios de los dos, de ser ella el rostro y yo el debutante del año, el mismo año. Entonces es una sensación muy padre, los ves y te da mucho gusto verlos, la verdad. Andrés García, Carlos Piñar, José Luis Duval, ¿qué te dicen? Bueno, ellos eran las grandes figuras de la fotonovela. José Luis no, José Luis es más de mi camada. Sí. José Luis es un poquito antes que yo, tal vez unos 3, 4 años, pero cuando yo empecé a hacer las fotonovelas, bueno, los pasillos se paralizaban cuando entraba Carlos Piñar o cuando entraba Andrés García, o fue la época de Verónica Castro, que a mí ya no me tocó. Hice alguna fotonovela con Verónica Castro, pero yo hacía como el hermano menor de Verónica, yo no tuve mucho contacto. Creo que hice 2 fotonovelas con Verónica. Ellos eran los que estaban, o sea, era así como, ahí viene el señor Piñar, y todo el mundo se paraba y el camerino se vaciaba. Tenía su maquillista especial, tenía su camerino que solamente él entraba, Enrique Álvarez Félix. Me tocó, por ejemplo, hay una anécdota que se me grabó muchísimo. Tuve la suerte de hacer una prueba con Maricruz Olivier justo un día antes de que ella muriera. Wow. Hicimos unas pruebas para
una fotonovela que se iba a hacer en Guanajuato. Y estaban viendo ahí, ya ves, si había química en ciertas cosas y bueno, pues ahí se quedó en la prueba, ¿no? La señora murió al día siguiente. Ellas eran las grandes estrellas cuando yo empezaba a asomar la cara, ¿no? Y a hacer participaciones en algunas fotonovelas y ellos, Enrique Álvarez Félix, Carlos Piñar, Andrés García, Antonio Valencia, Lucía Méndez, Verónica, ellas eran las que llegaban y se paralizaba ese edificiote de 16 pisos porque eran las que vendían millones y millones y millones y millones. Después, pues como todo, había que ir refrescando caras y bueno, a mí me tocó por suerte ser parte importante de lo que se considera la última etapa de la fotonovela, ¿no? Que fueron como 15 años más o menos en los que yo estuve vigente, que estuve haciendo fotonovela semana tras semana tras semana. Las hacíamos todas de corridito y luego ya ellos las repartían, ¿no? Y sí, me tocó Erika Buenfil, me tocó Victoria Rufo, me tocó Edith González, me tocó ya la otra generación, a Alejandra Ábalos, Julieta Rosen, y de chavos, bueno, pues Omar Fierro, todos ellos ya sí somos la misma generación, ¿no? José Luis Duval era así como que entre cantante y venía hacía unas fotonovelas. Sí, ¿verdad? Medio. Y él era así como que hacía 2, 3 estelares y luego se desaparecía porque andaba de giras y cosas por el estilo. Él no lo recuerdo como una figura clave de la fotonovela. Sí hice con él, y sí somos muy amigos, y sí nos llevamos muy bien, pero no fue como figura de los 4 o 5 que consideran que fuimos los que cerramos la industria de la fotonovela. Una industria que te dio muchas satisfacciones, entre otras viajar a nivel internacional. Sí. Hay una anécdota de Bolivia, ¿por qué no nos compartes un poquito eso? La de Bolivia, mira, sí, me mandó la ONU por medio de la UNICEF. Fue el año que Alicia Machado era Miss Universo, fuimos los dos, a hacer una cruzada en defensa de los niños, ¿no? Y bueno, por medio de la fotonovela, había una niñita de 12 años que tenía muchísima facilidad para el dibujo y estaba ya muy malita, tenía el VIH. Me dijeron que en base a las portadas de las fotonovelas me estaba haciendo un cuadro. Entonces yo quise ir a verla y resulta que en el camino me dice la persona que me llevaba al hospital que el cuadro estaba quedando muy bonito y que la niña estaba conflictuada porque no le salían mis ojos. Y bueno, pues fue para mí una emoción enorme entrar al cuarto y ver la cara de la niña, de verme entrar y ver que tenía fotonovelas pegadas por todos lados, pósters de las fotonovelas. Y vi el dibujo que me estaba haciendo y efectivamente era impresionante, es impresionante, o sea, hizo un trabajo muy bonito y bueno, pues me senté y ahora sí que le presté mis ojos para que los dibujara y terminara el cuadro. Y sí, lo terminó. Y bueno, son anécdotas que sin la fotonovela no hubieran existido, que me llenan de satisfacción y que me llenaron de orgullo y que me emociona todavía recordarlas. Pues era muy padre, ¿no? Oye, que se bajaban los helicópteros en las comunidades y al que conocían era a mí, aunque íbamos varios, o sea, había estrellas de televisión, pero la fotonovela llegaba hasta el pueblito más insospechado, donde decías, estamos a 6 horas de la civilización. Pues en la tiendita del pueblo había fotonovela y ahí estaba yo y pues era impactante ver que de repente yo veía la multitud reunida y pues resulta que era porque iban a ver como me llamaron en Bolivia, el último héroe de papel. Roberto, vamos a brincar un poquito a la televisión. La tele. Recuérdanos las
telenovelas en las que participaste. Digo, participaste en varias, en muchas, Sí, pero sí. las que más te marcaron, Roberto. Pues mira, las que yo recuerdo con mucho cariño son tres. Son tres que para mí, y yo creo que son las que recuerda la gente, que me dieron la oportunidad de aprender muchísimo, de trabajar con personalidades que no existiría el medio artístico sin ellos. La primera fue con una producción de Ernesto Alonso y los protagonistas eran Marco Muñoz, que lo estaban lanzando en ese entonces, y nada más y nada menos que Angélica María, imagínate, la novia de México, ¿no? Que en ese entonces era una señora ya madura, pues ya tenía sus años, pero estaba guapísima y era un cheque al portador. Esa telenovela aquí no pasó mucho, pasó en un horario muy difícil. Y pero la señora era un cheque al portador, la fotonovela se vendió por todos lados y yo hice ahí un papel de mafiosón medio mustio. ¿Cómo se llamó la novela? Herencia maldita. Herencia maldita. Herencia maldita, sí. ¿Y luego vino? Esa es una de las que yo recuerdo mucho, con mucho cariño, porque fue mi primera oportunidad importante ya con un personaje que se grabó, ¿no? Que la gente recordaba. Sí. Así me gritaban ya como el nombre del personaje en la calle. Luego hice Yo no creo en los hombres, que fue la primera. Yo no creo en los hombres. Bueno, que fue la segunda versión, porque habían hecho una en los 50 y tantos con Maricruz Olivier, precisamente. Ya con Gaby Roel y con Alfredo Adame. Con esa nos fue súper bien aquí en México. Sí, cómo no. Y también en Latinoamérica, en países como Italia, por ejemplo, hay una portada mía de una revista italiana muy bonita, la portada, que son recuerdos bien bonitos. Y la telenovela esa me dio oportunidad de verme hablar como en 11 idiomas. Verte hablar como en 11 idiomas. Sí, había un chavo que me doblaba con una voz muy parecida a la mía, que me doblaba en 5 idiomas. Qué barbaridad. Y las demás pues estaban dobladas en otros lados, ¿no? Entonces sí me tocó verme hablar en alemán, en chino mandarín, en italiano, en francés, en varios idiomas, ¿no? Con Yo no creo en los hombres. Que esa fue por ahí del 94, soy muy malo para las fechas. ¿Y la otra marcada que tienes? Y la otra fue Te dejaré de amar, con Rocío Banquels. ¿Cómo no? Que hice un villano que la gente odiaba, pero en serio, y a mí me daba tristeza que me dijeran tantas cosas en la calle, y que una señora me agarró paraguasos en un súper. Otra vez me dio una cachetada bajándome del carro, pero finalmente yo decía, bueno, quiere decir que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Porque actor. Están odiando al Antonio, ¿no? Sí. No me están odiando a mí, ¿no? Al personaje maloso ese. Y bueno, trabajar con Héctor Bonilla, con Rocío Banquels, imagínate. ¿Trabajaste con María Rojo en algo? Con María Rojo sí, hice una telenovela en Televisa con María Rojo. Participábamos, pero no tuve muchas escenas con ella, creo que tuve 2 o 3. Pero esas serían las 3 telenovelas que yo rescato, ¿no? Porque, bueno, pues hice Perla, hice, pues después de Prisionera de Amor también. Hice varias, pero esas 3 las recuerdo con especial cariño, por alguna circunstancia. ¿De teatro con cuál obra te quedas? De teatro, fíjate que yo creo que me quedo con El Divino Narciso. Es una obra dificilísima, es una obra que me costó muchísimo trabajo que confiaran en mí, que me dieran el papel. Estábamos a 4 semanas de que se tenía que estrenar y todavía no se decidían quién iba a ser a Narciso. Había un grupo de gente muy importante ahí decidiendo quién lo iba a hacer, porque era un aniversario de Sor Juana Inés de la Cruz y la obra era pues una producción muy fuerte de Conaculta y de Fonatur y todo ese tipo de cosas, y estaban cuidando demasiado las cosas,
Y cuando me dijeron que tenía que llorar en cada función una sola lágrima por el ojo derecho, izquierdo, perdón, y que no me tenía que escurrir más, y yo dije, no, eso está en chino, ¿no? Pero lo logré y me quedé con eso, y la crítica fue muy buena, y no hubo una sola crítica que yo pudiera decir, esta no quiero que la vean. En ese entonces, bueno, los críticos eran muy respetados. Estaba don Rafael Solana, que escribía durísimo, y el artículo en el que habló de mi trabajo lo tituló muy bonito y me dio muchas satisfacciones, y fue un año en el que, bueno, pues estuve nominado en las 11 agrupaciones. ¿Qué tal? Noel, tenemos que despedirnos. Yo agradezco mucho tu presencia, tu tiempo, tu espacio, en este espacio que es de los colimenses, Andares por la Historia, y nos quedamos con esta remembranza brevísima que hicimos de parte de tu importantísima trayectoria y valiosa además, agradeciéndote pues la presencia, Noel, y que nos hayas permitido recrear juntos esto que es parte fundamental de tu vida. A ustedes, amigas, amigos, como siempre, muchas gracias por el favor de su atención, y les invito para que juntos, como siempre, sigamos andando.